el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton reconoció que ha ayudado a planear golpes de Estado en otros países. El polémico comentario afloró durante una entrevista con CNN, donde el exfuncionario de la administración Trump hablaba sobre el asalto al Capitolio. Bolton no aclaró qué golpes de Estado preparó, solo hizo mención al intento fallido de sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El editorial de Contexto, a propósito del Ferreras Gate, dio una de las claves fundamentales para entender su significado político. El editorial lleva un título muy esclarecedor: Medios golpistas, y en él se explica que la conversación en la que participaron Antonio García Ferreras, director de La Sexta, y Mauricio Casals, presidente de La Razón y directivo de A3 Media, muestra al Grupo Planeta como una corporación de medios deshonesta, paragolpista y antidemocrática, porque trató de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas utilizando informes falsos a sabiendas, usando la mentira y la patraña como armas de desinformación masiva. No es un asunto menor que los jefes de Estado de México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia, países en los que el Grupo Planeta tiene enormes intereses económicos, hayan denunciado públicamente la operación mafiosa de Ferreras y Casals con altos mandos policiales corruptos. Los 5 presidentes de izquierdas han sido de hecho víctimas de operaciones similares y desde luego la imagen del Grupo Planeta queda gravemente dañada a los ojos de los mandatarios progresistas. De hecho, no es descartable que Planeta trate de lavar su imagen en América Latina y anteponga sus intereses empresariales en la región al mantenimiento de 2 alfiles que han quedado severamente quemados como para poder seguir siendo útiles a la empresa. Hemos matado a Monedero, le fabricamos una cuenta a Pablo Iglesias con el rabo, dale una hostia a Pedro Sánchez, cuando nosotros le damos una hostia a Podemos, ellos sufren de cojones. Así suena la gramática parda de Lampa mediática, pero como cantaban los Estopa, la suerte a veces cambia de banda. Sin embargo, más allá de la suerte procesal y empresarial que les espere a los zampones mediáticos, el Ferreras Gate revela las claves del golpismo moderno. Un nuevo golpismo que conocen muy bien en América Latina y del que el asesor de Trump, John Bolton, no para de hablar últimamente. Y sí, la política española se ha latinoamericanizado, pero no por Podemos o por la izquierda, sino porque la derecha mediática y política española es hoy un peligroso híbrido nacido del franquismo y del country club de Caracas. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. De lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del nuevo golpismo, de su dimensión policial, de su dimensión judicial, de su dimensión empresarial y de su dimensión mediática, y cómo ese nuevo golpismo que estamos viendo esta semana en España con el Ferreras Gate es una realidad latinoamericana. Para ello, Sara Serrano nos va a dar las claves de los diferentes comandos que forman esa estructura mafiosa de cloacas en España. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora iremos a ello. Manu Levín nos va a analizar los vínculos históricos de importantísimos medios de comunicación españoles con los golpes de Estado. ¿Hubo medios españoles que favorecieron golpes de Estado en América Latina? Los hubo y hoy nos lo va a contar Manu Levín. ¿Qué tal, compañero? Hoy os lo voy a contar, efectivamente. ¿Qué tal, Pablo? Ina Finogénova nos va a hablar hoy de Venezuela. ¿Qué tal, compañera? De Venezuela y de John Regime Change Bolton. Un tipo que al menos dice la verdad. Y hoy contamos con una mesa de lujo para hablar de golpismo. Nos acompaña, acaba de llegar de México, Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas. Nos acompaña también un periodista español con muchísima experiencia en América Latina, José Manuel Martín Meden. ¿Qué tal, compañero? Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de reencontrarme con Paco, que hacía años que no coincidíamos. En La Base pasan cosas mágicas. Y desde los Pirineos tenemos conectado al director de Contexto, a Miguel Mora. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Así que, con este programa que va a terminar con Carla Galeote en el Machistómetre, analizando
buena parte de los elementos machistas que subyacen a esas conversaciones en las que oíamos copas, podíamos oler el humo de los puros en el reservado de un restaurante madrileño. Carla Galeot en el Machistómetro nos contará todo esto, así que con este programa tan especial arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Hoy quería hacer un mapa para explicar cómo se estructuran las cloacas en nuestro país. Voy a explicar cuáles son las principales dimensiones a través de las que operan y también a dar algunos nombres propios. Mucha atención con respecto al esquema mafioso que va a explicar hoy Sara. Vale, en primer lugar tenemos las cloacas policiales. Su máximo representante es el excomisario José Manuel Villarejo, que hizo una fortuna, exactamente 20 millones de euros, vendiendo información generalmente adulterada a políticos, empresarios y medios de comunicación. Actualmente está en prisión provisional sin fianza. Otro miembro destacado de la cloaca policial es el ex número 2 de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Pino fue el encargado de montar la conocida como Policía Patriótica, un grupo de agentes que tenía como objeto actuar contra los rivales políticos del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy. Actuó bajo las órdenes del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. En los audios filtrados esta semana por Crónica Libre, Villarejo reveló que Pino fue el origen de la información publicada por OK Diario sobre la falsa cuenta en Granadinas que te acusaba a ti, Pablo, de recibir dinero directamente de Nicolás Maduro. Otro alto mando policial involucrado en la cloaca es Andrés Gómez Gordo. Este comisario al servicio del PP estaba a cargo de, entre otras cosas, pagar los sobresueldos con fondos reservados al chofer de Bárcenas en la operación Kitchen para que saboteara la investigación de la Caja B del Partido Popular. Lo que pasa, Sara, es que esta brigada patriótica de la policía, este comando policial de la cloaca, no actuaba por su cuenta, recibían órdenes ilegales de miembros del gobierno de España. Exactamente, tanto es así que el que fuera ministro de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, el ultracatólico y miembro del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, pasará a la historia como el ministro de la Policía Patriótica. Bajo su mandato se creó una estructura policial paralela, dirigida por el ya mencionado Eugenio Pino, cuyo objeto era obstaculizar las investigaciones sobre la corrupción del PP y perseguir a sus adversarios políticos. Algunos de los ejemplos de los trabajos que realizó esta brigada patriótica durante el mandato de Díaz fueron el informe PISA contra Podemos, la cuenta fake que atribuyeron al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Otra persona clave para entender la cloaca política es la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Cospedal se vio obligada, de hecho, a dejar la política después de que saliera a la luz unas conversaciones entre ella, su marido, Ignacio López del Hierro, y el excomisario Villarejo. El 3 de junio de 2021, en el marco del caso Kitchen, Cospedal y su marido fueron imputados por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias por la Audiencia Nacional. Pues bien, finalmente el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió exculpar tanto a Cospedal como a su marido de todos los cargos. Aquí es donde entra en juego una de las dimensiones claves para entender la estructura de la cloaca, lo que podríamos llamar el comando judicial de la cloaca. Recordemos que el que fuera senador del PP, Ignacio Cosidó, reconocía en un mensaje de WhatsApp a los senadores de su partido que ellos iban a controlar por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa Sala del Supremo es precisamente la que juzga a los diputados, senadores y miembros del gobierno. Esto por no hablar de la conversación que pinchó la Policía Nacional en una investigación sobre corrupción a Zaplana y a Ignacio González del Partido Popular, en la que decían que había que traerse de París y de Roma a un juez que les iba a favorecer. ¿Cómo se llamaba ese juez? Manolo García Castellón. Pues bien, Manuel García Castellón es clave para entender cómo funciona la cloaca judicial en nuestro país. Desde que regresó de la audiencia a la Audiencia Nacional, este magistrado ha sido señalado en varias ocasiones por ordenar sobreseimientos de forma precipitada. Entre sus logros se encuentran quitarte la condición de víctima en el caso contra Dina, zanjar la investigación de la Caja B del PP, sacar de la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González o librar a Cospedal de sentarse en el banquillo. Bueno, ahora los abogados de Podemos han solicitado en un escrito al juez García Castellón, que es el instructor del caso Kitchen, que incluya los famosos audios de Ferreras y Casals con Villarejo, porque parece inexplicable que esos audios hayan sido excluidos de la causa. Digo que parece inexplicable, pero a lo mejor es muy fácil de explicar. Bueno, veremos si finalmente lo hace. Otro juez muy mencionado cuando se habla de cloacas es el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Andreu aparece en varias de las conversaciones filtradas en el marco de la investigación al excomisario Villarejo. En concreto, unos audios filtrados por El Mon revelan que Villarejo confesó a Andreu que la cuenta del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza era falsa. Y en aquel momento, este juez
era juez de la Audiencia Nacional. Y si entonces sabía que la cuenta de Trías era falsa, ¿cómo es posible que no hiciera nada? Bueno, por último, siempre ha llamado la atención la buena relación del ex juez Baltasar Garzón con Villarejo. Su despacho de abogados ya monopoliza la defensa de los principales acusados de la Policía Patriótica. Entre sus clientes se encuentran los agentes con mayor peso de la Operación Tándem, más allá de Villarejo. El ex número 2 de la Policía y urdidor de la Policía Patriótica, del que hemos hablado antes, Eugenio Pino. Y los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Bueno, otra dimensión importante de las cloacas es lo que podríamos llamar el comando económico. Villarejo también fue contratado por empresas muy importantes de nuestro país para espiar a otras empresas. Acordaos de lo que decía Lester Freeman en The Wire, follow the money. Pues sí, la Audiencia Nacional investiga la relación de importantes empresas del IBEX 35 con Villarejo. Durante este proceso ha imputado a 4 compañías del índice bursátil y a más de 30 altos directivos y exdirectivos, acusándoles de delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción. Entre ellos se encuentran 4 grandes prohombres hasta ahora intocables. Uno es Francisco González, expresidente del BBVA, otro Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank, y el actual presidente de Repsol, Antonio Brufau. Como veis, amigos y amigas, la cloaca tiene su comando judicial, su comando policial, su comando político y su comando económico. Sin embargo, nada de esto funcionaría si no contara con el comando operativo que lanza las bombas informativas, el comando mediático de la cloaca. Todo ello dirigido básicamente a adulterar procesos democráticos. Por eso, en el editorial de Contexto, con toda la razón, les llamaban golpistas. Así es, podríamos decir que la avanzadilla de este periodismo de las cloacas es Eduardo Inda. El director de OK Diario y principal destinatario de las informaciones de Villarejo ha publicado informaciones falsas como el informe PISA, el caso contra Dina o los más recientes montajes contra los equipos del Ministerio de Igualdad. Fijaos que últimamente algunos de los abogados defensores de Ferreras desde el periodismo pretenden decir que el problema no es Ferreras, que el problema es Inda. Que cómo no te vas a sentar con Ferreras, que con quien no hay que sentarse es con Inda. Incluso algunos llegan a sugerir que Inda habría engañado a un tipo que puede tener muchos defectos, pero no el de ser idiota, como es Antonio García Ferreras. Ojo, Inda es solamente un escuadrista mediático, pero sigue las órdenes de los generales de la mafia. Las informaciones falsas publicadas por el tabloide OK Diario no tendrían ningún tipo de recorrido si OK Diario no fuera, como explica Julián Macías, el tabloide que tiene más tertulianos en todas las televisiones privadas y públicas de España. El general Ferreras, el capo Ferreras, es el que sienta todos los sábados a Eduardo Inda en La Sexta Noche. El capo Ferreras es el que sienta a Eduardo Inda en su propia tertulia. Por eso, los abogados de Ferreras, los abogados periodistas de Ferreras que dicen es que el problema es Inda, no, el problema no es Inda. Inda no sería absolutamente nadie si Ferreras y Florentino no le hubieran hecho directores de marca y si Ferreras y Ana Rosa no le colocaran permanentemente en sus tertulias tanto a él como a los escuadristas de su tabloide. Ese es el problema de cómo funciona la mafia. La mafia tiene pistoleros, pero tiene también capos que dan las órdenes a los pistoleros. Sí, así es. Antonio García Ferreras siempre ha presumido de su amistad con Inda y como director de La Sexta ha contado con Inda en espacios como su tertulia política El Rojo Vivo o también en La Sexta Noche para contar las exclusivas. Y tal como hemos conocido recientemente a través de las conversaciones filtradas por Patricia López, Ferreras tuvo también un papel fundamental a la hora de difundir y legitimar información falsa fabricada por Villarejo y el AMPA policial para desacreditar a Podemos. Il capo es el operador estratégico fundamental. Los pistoleros tienen otra función, pero el capo es el que coloca estratégicamente a los pistoleros. Otra periodista a la que se ha relacionado con las cloacas es Ana Rosa Quintana. La periodista intermedió presuntamente para contratar a Villarejo para así librar a su marido Juan Muñoz y a su hermano Fernando de una deuda mediante una operación de chantaje. Y por último, otro personaje clave en esto y menos conocido es el director de La Razón y directivo de A3 Media, Mauricio Casals. Casals fue apodado por el exdirector del Mundo David Jiménez como el príncipe de las tinieblas y siempre ha operado en las sombras.
Casals intercambiaba SMS con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a pesar de ser conocedor de la financiación irregular del partido, su periódico La Razón decidió no publicar esta información. Casals también actuó de intermediario entre Rajoy y Villarejo, y prueba de ello son las conversaciones filtradas que lo sitúan junto al excomisario y otros miembros de la cloaca policial. Los últimos audios filtrados son básicamente una foto fidedigna de cómo se estructura el golpismo hoy en nuestro país. En la comida en ese restaurante madrileño estaban dos de los comandos de la estructura mafiosa. Estaba el comando policial y estaba el comando mediático. Esa es la parte quizá más escandalosa de todo esto. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la pata mediática de la cloaca, muchos años. Yo se lo dije a Ferreras a la cara en un directo en Al Rojo Vivo. Nos acusaban algunos periodistas de estar señalando a sus compañeros que lo único que hacían era periodismo y que lo único que hacían reuniéndose con figuras de la cloaca como Villarejo era hacer un trabajo legítimo, porque un periodista se tiene que reunir con todo tipo de gente. Pero como decían los Estopa, a veces la suerte cambia de banda y resulta que Villarejo grabó las conversaciones y las ha hecho públicas, y ahora todo el mundo ha podido escuchar qué es lo que hacían estos mafiosos con Villarejo. Muchas gracias, Sara. A ti. La Base. Únete a la República de Público. Manu Levín, dispara. Voy con ello. Dale a la cabecera. Titulares al banquillo. El juego sucio, las mentiras y el espíritu antidemocrático y golpista de una parte del poder mediático español, que está quedando claramente en evidencia estos días, no es algo que se limite solo a España. Es, como lo decías al principio, una larga tradición que se ha expresado de forma incluso más cruda en lo que respecta a América Latina, tanto con el apoyo abierto al golpismo en varios momentos y en varios países, como con la difusión de mentiras y de bulos contra las izquierdas en plena campaña electoral por parte de medios de comunicación españoles o de sus brazos en el continente latinoamericano. Así que os voy a poner, si os parece, algunos ejemplos de esto. Bueno, atención, porque hoy en La Base Manu Levín analiza la participación en el golpismo mediático en América Latina de empresas de comunicación españolas. Luego, que si tenemos problemas para conseguir publicidad. Bueno, la derecha mediática en España siempre ha tenido esa actitud colonial, ¿no? y ha llevado a cabo defensas indisimuladas de procesos golpistas en América Latina. Un ejemplo muy claro y paradigmático, por remontarnos un poco atrás, es el discurso que mantuvo el diario ABC sobre el golpe de Estado de Pinochet al presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973. Fijaos, portada de ABC del 12 de septiembre del 73, al día siguiente del golpe. Cae Allende. Contra el caos creciente, contra la vía al socialismo de Allende que ha arruinado al pueblo chileno, contra la amenaza de una dictadura marxista, contra el desastre absoluto social, económico y político del país, en defensa de la paz, del orden, de la ley, de la libertad, de las conquistas sociales de los trabajadores, del diálogo y la convivencia normales, se ha alzado el ejército de Chile, columna vertebral de la nación y única posibilidad de salvación hoy para el entrañable país hermano. Portada del 13 de septiembre, un día después. Imagen de militares tomando el Palacio de Gobierno. Dice ABC: la atención del mundo vive pendiente de Chile. En la imagen de nuestra portada, los soldados en el momento de tomar el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, consumando así el golpe de Estado. Golpe de Estado que ha frenado a tiempo el inevitable deslizamiento del país desde la anarquía y el caos a la dictadura marxista. La vía al socialismo de Allende ha terminado entre el fango, la sangre y la tragedia. Bueno, ya lo están viendo ustedes. La derecha mediática española defendiendo abiertamente el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. La derecha mediática española lleva el golpismo en su ADN. Efectivamente, aunque también es verdad que podíamos esperar de un periódico que le dedicaba portadas a Hitler por su cumpleaños. Bueno, más allá de esto de ABC, para quien le interese profundizar en este tema, hay un trabajo que está accesible en Internet, que se titula 11 de septiembre de 1973, la prensa española y el golpe de Estado en Chile, que hicieron dos académicos chilenos de la Universidad de Tarapacá, Alfonso Díaz Aguad y Raúl Bustos González, que es muy interesante y contiene mucha información y mucha hemeroteca sobre esto. Ahí queda la recomendación. Pero no solo diarios como el ABC y las cabeceras de la derecha mediática española han apoyado abiertamente el golpismo en América Latina. Os voy a contar un par de cosas del diario El País, del Grupo Prisa. 13 de abril de 2002, 48 horas después del golpe de Estado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que fue secuestrado por militares golpistas que nombraron presidente de facto al jefe de la patronal venezolana, Pedro Carmona. Editorial del País. Golpe a un caudillo.
Solo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Efraín Vázquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de Podrías transición. poner hasta tono del nodo. Sí, podríamos poner Las la musiquita obras, si no nos la tumbara YouTube por derechos, pero bueno, las Fuerzas Armadas han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal venezolana. Hay que elogiar la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal. Hay que elogiar la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que sea el jefe de la patronal. Esto era un editorial del diario El País defendiendo abiertamente un golpe de Estado. Y abiertamente, no, lo siguiente. Es decir, viene a decir El País que la situación justificaba el golpe y alaba a los militares golpistas por actuar con celeridad al nombrar presidente de facto al jefe de la patronal. Un golpe rápido y limpio, ¿no? Es lo que en el fondo dice ahí El País, entre otras perlas que no he reproducido porque tampoco iba a leer el editorial entero, pero por ejemplo llamaba huelga general al cierre patronal de 3 días que hizo la élite empresarial venezolana para provocar una situación de caos y de desabastecimiento que tumbara al gobierno. Además, ese mismo día, 13 de abril de 2002, El País publicó otra noticia, entre comillas, en la que blanqueaba la figura de Pedro Carmona, que es este jefe de la patronal venezolana que los militares pusieron en el poder cuando secuestraron a Chávez. Un hombre tranquilo tras el huracán. El líder empresarial Pedro Carmona, presidente de la Junta Cívico-Castrense que conducirá a Venezuela hacia unas nuevas elecciones a corto plazo, prometió una democracia amplia, pluralista, de fuertes valores democráticos, diferente a la practicada por Hugo Chávez. De 60 años, frugal, pausado, aficionado al submarinismo y al golf, en el club Izcaracagua, esquía en los Alpes. Ayer convocaba a la tranquilidad y la confianza. El país ha entrado en una nueva etapa en la cual prevalecerá un criterio plural. Siento un gran pesar por las víctimas, dijo en sus primeras declaraciones. Carmona, de pequeña estatura, delgado, sin estridencias, usa trajes a medida y raramente pierde el control o las buenas maneras. En definitiva... Seguro que si decimos quién firmó esto dirán que estamos señalando a un periodista, como alguien escribió esto. Alguien lo escribió, sí. En definitiva, El País fue uno de los medios que con mayor entusiasmo, como veis, apoyó el golpe de Estado fallido a Chávez en 2002. Tanto entusiasmo que en 2013 llegaron a publicar en portada, lo contó el otro día Ina, una foto falsa de Hugo Chávez intubado, agonizando en una cama de hospital, que resultaba que era de otra persona. Esto que está contando Levin tiene mucho que ver con una de las cosas que escuchamos en los audios de Ferreras con Villarejo. Hay un momento dado en el que Ferreras dice: cuando nosotros damos una hostia a Podemos, les duele de cojones. Y Olivera, el policía corrupto que era el jefe de las unidades antiterroristas, dice sí, porque no se la está dando la razón. ¿Qué es lo que están explicando con esto? Están explicando que lo que de verdad tiene influencia en la izquierda es que este tipo de manipulaciones, este tipo de bulos, este tipo de acciones de golpismo mediático, si vienen de la derecha mediática, pues bueno, al fin y al cabo vienen de quien ya sabemos que no tiene ningún tipo de ADN democrático y que desprecian abiertamente la democracia y desprecian abiertamente la libertad y apoyan abiertamente los golpes. Pero claro, si viene por parte de medios que se supone que tienen una respetabilidad en una audiencia democrática, progresista y de izquierdas, pues claro, el efecto de esto es demoledor. Ferreras era perfectamente consciente de que ser el jefe de una televisión de izquierdas es lo que permitía machacar a Podemos. Si esta televisión la ve gente de izquierdas, si yo he conseguido vender la moto de que soy un periodista serio, de que el periodismo que hace Ana Pastor es una cosa seria y rigurosa, cuando vayamos a por la izquierda, entonces les vamos a hacer daño de cojones, que es lo que contaba en la conversación. ¿Qué es lo que significaba que un periódico que es un símbolo del sistema democrático en España como El País justificara un golpe de Estado en Venezuela? Significaba que esto podía tener una penetración innegable en una audiencia y en unos lectores demócratas. Este es el mecanismo mafioso. Os doy un dato que ayuda a comprender un poco mejor este posicionamiento del País y del Grupo Prisa, además, por supuesto, de lo que tiene que ver con la defensa de los intereses económicos y empresariales de la oligarquía española en América Latina.
Uno de los mejores amigos de Felipe González era el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, previo a la llegada al poder del chavismo. Se lo presentó, por cierto, Enrique Sarasola, el padre de Quique Sarasola, ¿os acordáis? del que ya os hablé recientemente aquí en La Base. Bueno, está publicado que Carlos Andrés Pérez le prestaba a Felipe González su avión presidencial y que tras el Caracazo, la revuelta popular que Carlos Andrés Pérez reprimió militarmente, causando cientos o miles de muertos, 276 muertos dice la cifra oficial, pero más de 3.000 dicen organizaciones de derechos humanos, Felipe González llamó a Carlos Andrés Pérez y le ofreció su apoyo y le ofreció un préstamo de 600 millones de dólares. Algunos que se dicen a sí mismos progresistas en la política y también en los medios siempre han estado del lado de las oligarquías latinoamericanas y contra los proyectos soberanistas y de izquierdas en la región. Bueno, vamos a ver un ejemplo mucho más reciente y de otro instrumento de la supuesta progresía mediática, aunque ya casi está quedándonos hasta generoso el término progresía para ciertos medios de comunicación. La Sexta y su apoyo al golpista venezolano Juan Guaidó. Dale al play, Lolo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que España es un aliado de la causa democrática venezolana. El presidente interino de Venezuela visita por primera vez Estados Unidos, donde no se va a reunir con Donald Trump. Yo le pregunto por qué Pedro Sánchez no reconoce, no acoge en una reunión al presidente de Venezuela que ustedes habían reconocido hace nada. Vaya con la tele de izquierdas, ¿eh? La tele de izquierdas indignadísimo, pero ¿cómo no reciben ustedes con honores de presidente a Guaidó? ¡Qué vergüenza! Que le reciban con honores de Estado, que suene la música, que le lleven en el Rolls Royce como si fuera un jefe de Estado. Por cierto, desde que los Estados Unidos vuelven a comprar petróleo venezolano, ya de repente en los medios en España nadie habla de Maduro como dictador, todo el mundo habla de Maduro como presidente. Poderoso caballero, es don dinero. Os voy a contar algo ahora de Bolivia, porque La Sexta, y en particular Ferreras, no solo protege a Inda para que mienta contra Podemos y contra la izquierda española. El panfleto OK Diario de Inda también tuvo un papel muy activo en el apoyo al golpe de Estado en Bolivia en noviembre del 19, que puso como presidenta de facto a Janine Áñez, hoy condenada a 10 años de cárcel. Ya os conté recientemente, si recordáis, que en esas fechas OK Diario envió a Bolivia a uno de sus empleados, Alejandro Entrambasaguas, para hacer intoxicación mediática a favor de ese movimiento golpista. De hecho, Entrambasaguas fue acusado de varios delitos en ese país andino. Pero de nuevo, no solo es la ultraderecha mediática, OK Diario, etcétera, la que se posiciona así en América Latina. Con este fervor apoyó CNN en español ese golpe de Estado en Bolivia. Renunció a la presidencia de Bolivia luego de 20 días en que los bolivianos votaron en las urnas, 19 días en que los ciudadanos estuvieron en las calles en un paro indefinido, exigiendo el respeto a su voto luego de que la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea cuestionaron el proceso electoral. Los jóvenes fueron los que encabezaron este proceso social y político en Bolivia en las calles. Están aquí festejando lo que consideran recuperar la democracia una vez más. El gobierno derrocar a un dictador y solo se pudo Venezuela, Nicaragua. Todos, solo por Dios, esa pitita la agarraba Dios. No hemos dormido 5 días orando por nuestros hermanos. Maduro es el siguiente. Venezuela va a estar libre de tiranos y dictadores. Después Cuba, Nicaragua, todo Latinoamérica va a ser libre. Vamos a estar todos con Dios todo se puede. Ese es el sentimiento de la juventud boliviana que está aquí festejando, que dicen que recuperaron la democracia una vez más. Ahora queda una sucesión constitucional, la convocatoria a nuevas elecciones transparentes con un tribunal electoral de personas idóneas que le garanticen al boliviano que su voto sí vale. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Luego, el periodismo activista dicen que es el nuestro. No sé, compañeros de CNN. Creo que si alguna vez hubiera que hablar de periodismo activista, este vídeo podría ser bastante útil. Le ha faltado a la compañera Gloria Carrasco dejar el micrófono y unirse a la marcha. Ella también, en fin. Estaba más entusiasmada que los propios manifestantes ultracatólicos a los que he entrevistado. Bueno, hemos visto algunos ejemplos de apoyo mediático a golpes de Estado en Venezuela y en Bolivia, pero vamos a terminar con un último ejemplo
del que ya os hablé en los programas en los que comentamos las elecciones en Colombia, pero que creo que es interesante recuperar hoy. Porque lo mismo que hicieron aquí Inda, Terradillos, Ferreras y compañía difundiendo ese falso informe PISA contra Pablo Iglesias en plena campaña electoral, lo hizo el grupo Caracol en plena campaña electoral en Colombia para intentar perjudicar la candidatura de Gustavo Petro. Caracol es uno de los principales conglomerados mediáticos de Colombia y tiene un brazo radiofónico, Caracol Radio, que está controlado por el grupo Prisa. Dale al play, Lolo. Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Madrid. Audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. Nada nuevo bajo el sol. El mismo mecanismo. El mismo. Creo que merecía la pena volver a escuchar esto porque muestra los tentáculos a ambos lados del charco que tiene esta trama de golpismo mediático, especialmente entre la ultraderecha española y la ultraderecha venezolana. Recordemos que los policías corruptos españoles que fabricaron los informes contra Podemos viajaron a Venezuela a presionar a ciertas personas para obtener cualquier información, aunque fuera falsa. Y en el sentido contrario, ahora mismo hay una especie de lobby de la ultraderecha venezolana que se ha afincado en el barrio de Salamanca, en Madrid, en una zona que ya algunos llaman Little Caracas, e incluso han fundado su propio medio de comunicación, The Objective, en el que para más Inri escribe Antonio Caño, exdirector del País, del grupo Prisa, que reconoció haber trabajado desde ese periódico para evitar un pacto de izquierdas en España en 2016. Y esta información basura contra Petro, al que acusaron de financiación venezolana a pocos días de las elecciones, sale de un tal Hugo Carvajal, un militar venezolano que se refugió en España y que empezó a ofrecer este tipo de intoxicaciones para intentar evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, para intentar que el comando judicial de toda esta trama, digamos, que retrasara su extradición y lo mantuviera aquí para hacer ese servicio a todo este golpismo, ¿no?, mediático. Ojalá la ciudadanía española y también los pueblos latinoamericanos poco a poco vayan librándose de estos mafiosos mediáticos. Existen en España, existen en América Latina y representan a las mismas oligarquías. Y cuando hablamos de esas oligarquías, los apellidos son siempre los mismos, en España y en América Latina. Las oligarquías que practican el saqueo de lo público y que machacan a la ciudadanía utilizando el instrumento más poderoso en tiempos de paz, que son los medios de comunicación. Hace falta educación mediática y hace falta que existan más medios de comunicación alternativos para defender los derechos en uno de los terrenos de combate político fundamental, que es el de la ideología. Nosotros desde aquí no ocultamos nuestra línea editorial, pero todavía nadie ha podido decir que hayamos dado una noticia que no sea cierta, que hayamos dado un dato equivocado. Y si alguna vez nos hemos equivocado en algo, hemos rectificado inmediatamente. Creo que se puede tener línea editorial, que se puede tener compromiso y no mentir y no utilizar fake news como utilizan siempre los enemigos de la democracia y de la libertad. Muchas gracias, Man. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Y llega el momento del análisis internacional con Ina Fino Génova. Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Bueno, vamos con Bolton. ¿Qué dice? Vamos. El sincericidio de Bolton con el que abrimos el programa. Sería gracioso si no se tratara del ex asesor de seguridad de uno de los países más poderosos del mundo, pero lo sintomático, Pablo, es que no es la primera vez que lo insinúa, reconoce o como quieras llamarlo. No es que no lo sepamos o nos sorprenda, nos reímos porque sale un señor bigotudo, buena onda, a decir algo que parece una broma, pero que en realidad es muy grave y lo peor, no es broma, es una verdad que sabemos y sabíamos antes de estas declaraciones.
declaraciones. Esta va a ser la segunda vez que lo confieso en público, pero hace un par de años me he leído un libro de Bolton. Me decepcionas, Sina. Yo pensaba que los niños rusos habíais crecido leyendo La madre de Máximo Gorki, Así se templó el acero de Ostrowski. En fin, ya no hay respeto. Las cosas de nada. boomer. Bueno, La habitación donde sucedió se llama el libro de Bolton y no era por gustos literarios, era para que todos ustedes se ahorren la lectura y también el dinero. Es casi un sacrificio. Y en ese libro, más o menos, revela el modus operandi que aplican para organizar golpes de Estado, las operaciones de cambio de regímenes no democráticos por otros regímenes no democráticos, sus regímenes no democráticos. Ya saben todo aquello de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Todo un clásico que también viene de Estados Unidos. Permítanme y de sus una políticas nota exteriores. a pie de página de Boomer. Esto de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, lo dijo Roosevelt, del dictador venezolano Anastasio Nicaragüense, Somoza. abuelo. Tengo aquí en la cabeza Venezuela, eso, Anastasio Somoza. Cuando el libro se publicó, Trump tiró 2 declaraciones sobre el contenido que a ver qué te parecen. Una, que todo el contenido del libro era mentira, y otra, que revelaba secretos de Estado. Pero ¿cómo es posible que todo el contenido sea mentira y que al mismo tiempo revele secretos de Estado? Entiéndase como quiera, esa es la lógica de las declaraciones y tweets de Trump, que a veces era realmente complicada de desentrañar. Seguramente había un poco de todo ahí, pero en lo que se refiere a las operaciones que montaron en América Latina, no es que sea necesaria una desmentida de Trump. En esas operaciones, desmentidas por Trump y reconocidas ya en reiteradas ocasiones por Bolton, me quiero detener. La más destacada, tanto por la dimensión que terminó tomando como por lo estruendoso de su fracaso y su ridículo, se llama Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. Difícil de olvidar aquel paripé un día de enero de 2019, cuando un señor se autoproclamaba presidente en medio de una plaza. Confiesa John Bolton en su libro que a Trump la candidatura de Guaidó no le convenció demasiado nunca, que le parecía débil y que textualmente no tenía lo que había que tener, signifique lo que signifique esto. Pocas horas después de aquella autojuramentación, Trump le dijo a Bolton que no le gustaba dónde estaban. Esto es interesante porque revela que los estadounidenses ni siquiera se fiaban mucho de Juan Guaidó y aún así siguieron con su apuesta. ¿Y cómo siguieron? Estaban barajando todo tipo de estrategias y algunas las llegaron a poner en marcha. Primero, según confiesa Bolton, Trump llegó a decir que sería cool invadir Venezuela porque Venezuela en realidad era Estados Unidos. Y perdonen aquí por desviarme del tema, pero me toca muy de cerca y me parece importante que nuestros seguidores de Latinoamérica y de Venezuela lo oigan una vez más. Por favor, que dijo Trump que Venezuela era parte de Estados Unidos, con lo cual había que invadirla, según el libro de Bolton. A mí me suena mucho de algo este mismo argumento y esta misma estrategia que algunos seguidores de Latinoamérica defienden en otras latitudes. Piensen qué les parecería si Trump siguiera con esa idea. Porque, como vemos, la estudiaron bastante, hasta el punto que Trump le solicitó a Bolton que mirara la posibilidad de enviar 5.000 soldados a Colombia. Pero luego el propio Bolton se echó para atrás porque, según él, los colombianos no estaban preparados para un conflicto convencional. Los colombianos no estaban preparados para un conflicto convencional. 5 décadas de conflicto armado y junto cuando se les necesita a los colombianos resulta que fallan. Bueno, se ve que en las páginas de este libro hay para todos, especialmente para todos los latinoamericanos, incluidos incluso los aliados del Pentágono, ¿no? Para todos, pero sigamos con Juan Guaidó. Desde que se autoproclama, lo reconocen 53 países, lo apoyan todos los medios, pero de verdad, todos los medios del mundo a excepción de un par. Pero dentro de Venezuela como que la cosa no avanza, el usurpador sigue y sigue y sigue, ni las sanciones impuestas ni los congelamientos de fondos venezolanos en el extranjero terminan de llevar a ese tan deseado regime change. La estrategia de Juan Guaidó y sus asesores es llamar a los venezolanos a tomar las calles, calle y más calle, calle y más calle, pero como que tampoco da resultados. En mayo libera de la prisión a uno de los opositores más destacados, Leopoldo López, y deduzco que entonces habrá más llamamientos a la movilización en la calle. Y con el mismo resultado, la nada. Por no conseguir, Juan Guaidó no consigue ni que lo detengan para que se convierta en mártir o algo por el estilo. Pasa un año así, aplaudiendo sanciones contra su propio país, yendo de gira de aquí para allá, a veces usando aviones presidenciales de Colombia que Iván Duque le facilita. En medio de todo surgen unos escándalos de corrupción dentro de su equipo. Esto es un récord Guinness, es decir, un presidente y su equipo que todavía no han podido tomar posesión de nada, ya tienen escándalos de corrupción sin gobernar nada. Bueno, como bien previó Trump,
Guaidó se desgasta más rápido que un azucarillo en un vaso de agua. Desgastado, medio olvidado, pero persistente, llega a mayo de 2020, cuando llega uno de los últimos intentos de insuflarle oxígeno, mejor conocido como Operación Gedeón. 2 grupos de militares venezolanos que se encontraban exiliados en Colombia desde 2019, acompañados de 3 mercenarios de Estados Unidos, intentan entrar por mar a Venezuela desde 2 sitios distintos con el fin de derrocar a Maduro. Fueron detenidos y de sus testimonios nos enteramos de muchas cosas interesantes. El contratista norteamericano Jordan Goodrow reveló un documento que detallaba toda la operación y luego la autenticidad de ese documento la confirmó el que era responsable de la estrategia de Guaidó, Juan José Rendón, y él renunció tras el fracaso de esa operación. Pues Juan José Rendón, uno de los autores intelectuales, reconocía, ahora vamos a ver el vídeo. El objetivo de esa operación, según se desprendía del documento revelado por el mercenario estadounidense, fue capturar, detener o eliminar a Nicolás Maduro e instaurar el régimen de Juan Guaidó. Y para ello se autorizaba el uso de todo tipo de armamento convencional. La empresa Silvercorp, que aportaba mercenarios, se comprometía a reducir víctimas innecesarias y bueno, todo por el módico precio de $212 millones. Juan José Rendón posteriormente reconocía la operación, pero decía que era una mera exploración de alternativas. Así lo explicaba. Está tu firma. Es tu firma, firmaste ese contrato, esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. ¿Qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen. La noticia pasó de puntillas por la mayoría de los grandes medios, que no perdían la oportunidad de mencionar a Venezuela con cualquier otro motivo. Las organizaciones internacionales, el grupo de contacto de la Unión Europea, calladas. Si es que era poca cosa, era básicamente un desembarco de mercenarios en Venezuela para ejecutar o secuestrar a miembros del gobierno venezolano. Poca cosa, ninguna atención mediática tenía que merecer esto. Y el gobierno de Estados Unidos negó su implicación directa con un excelente argumento que dio Mike Pompeo en aquel entonces. Si ellos hubieran estado implicados, el resultado habría sido distinto. Es decir, si nosotros damos un golpe de Estado, lo hacemos bien. No es como los latinos estos que ni golpes de Estado saben dar. Eso es. Guaidó, por su parte, ha ido variando su discurso de lo sucedido día tras día. Primero que era un falso positivo de Maduro. Luego que ellos no fueran, pero si hubieran sido, tampoco pasa nada, pero no fueron. Pero por las dudas, el asesor principal renuncia, ¿viste? Así lo explicaba en su momento. Saben muy bien lo que es una hipótesis de conflicto, saben muy bien lo que es analizar opciones y estudios de escenarios. Que no lo vengan a confundir en este momento con lo que sucedió el fin de semana. Nosotros responsablemente evaluamos escenarios diferentes al que estemos de acuerdo con el uso de mercenarios, que ya vemos que no. Al que estemos de acuerdo con los mercenarios, vemos que no. Eso. Es tremendo, es tremendo. En fin, no sabía yo que le iba a dar la razón a Trump, pero como que es medio evidente que Juan Guaidó no tiene lo que hay que tener. Todo esto se lo cuento porque me parece destacable el hecho de que en Venezuela durante años sistemáticamente sucedían cosas por el estilo, pero tenías que escarbar por ahí para encontrar alguna explicación, algún análisis, algún titular. Y Venezuela no es el único ejemplo. Manu nos habló de Bolivia, yo también mencioné a Bolivia en uno de los programas anteriores. Básicamente el escenario era muy parecido. Aquí en lugar del presidente encargado teníamos a Yanine Áñez, una diputada hasta entonces desconocida, que con ayuda de Luis Almagro y de la Organización de los Estados Americanos se convirtió en la presidenta a la que nadie eligió. Por cierto, la Organización de Estados Americanos merece un programa aparte, pero solo un comentario. En su libro, John Bolton se refiere a ella como una de las organizaciones más moribundas que existen y dice que ellos la despertaron para ver si ayudaba a Guaidó, pero a Guaidó, como vemos, es difícil ayudarle, así que la OEA despierta aprovechó para intentar ayudar al golpismo boliviano con su informe sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales, que dio un marco legal al posterior golpe de Estado, que por cierto también fue aplaudido por la mayoría de los países que conformaba la OEA y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es otra organización irrelevante creada por los gobiernos de derecha latinoamericana, que tiempos aquellos, que según Bolton no son para nada difíciles de convencer para que hagan lo que Washington quiera. Para finalizar
finalizar, a mí me parece reseñable el hecho de que este tipo de noticias confirmadas, sabidas, nunca generen titulares. Los generan si Bolton suelta alguna frase de las suyas cuando el daño ya está hecho. A saber por qué. Estados Unidos aprueba partidas presupuestarias para tumbar gobiernos y cambiarlos por otros que les sean favorables. A veces por la fuerza y a veces financiando a opositores. Esto no es algo que nos inventemos nosotros. Esto es información pública de los presupuestos estadounidenses, que sin embargo no genera titulares. Lo que está claro es que Estados Unidos sigue considerando a América Latina su patio trasero, pero por suerte ya no les va tan bien como antaño. Gracias, Ina. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. En fin, estamos ya en mesa de análisis. Como estaba hablando Vargas Llosa, creo que le toca a Paco Ignacio Taibo II comentar unas declaraciones que yo creo que hay que saludar por su sinceridad. O sea, yo creo que Vargas Llosa tiene varias cosas buenas. Tiene algunas novelas muy agradables de leer. Cada vez que apoya a un candidato de derechas, ese candidato pierde las elecciones, y luego a veces es maravillosamente sincero. En este caso decía, lo importante en las elecciones no es que haya libertad, sino que la gente vote bien, que es lo que yo digo. No sé cómo lo ves tú. Es divino, Vargas Llosa, es divino. Más allá de las novelas que me siguen gustando, y de veras tengo que hacer un esfuerzo para no tirarlas a la basura y mantener mi amor literario por alguna de sus novelas, hay que hacer lo que decía Benedetti. Benedetti decía que Vargas Llosa había que leerlo, pero no oírlo. Y me parece muy claro, ¿no? Votar mal. Pero ¿qué jeta tiene el tío este? Que define qué es votar mal y votar bien. ¿Según qué? ¿Según cómo? ¿Según desde dónde? Y tiene aire por donde quiera que pasa, ¿no? El problema, tal como lo vivimos en México de una manera cruda. Dejasteis fuera México a propósito todos los de esta mesa, pero llevamos 3 años de bombardeo mediático todos los días. Todos los días se construyen conjuras mediáticas contra el presidente Morena y la 4T en México. Todos los días. Y desde las más descaradas, insultos, notas falsas, información trastocada, todos los días. Yo vivo en este universo. Los partidos tradicionales en México están hechos una reverenda mierda. Está la derecha conservadora agrupada en estos momentos, PRI, PAN, PRD, está en el 30% del proyecto electoral. Y entonces, ¿qué les queda? Después del desmorone que han sufrido en las pasadas elecciones y el que van a sufrir en las próximas, porque vamos a arrasarlos. ¿Qué les queda? Les queda la recomposición, y de veras, si hay, cuando uno dice no hay nada nuevo bajo el sol, nanay, nada de que no hay nada nuevo. Lo que estamos viviendo en México es una reconstrucción del pensamiento conservador en acción, no pensamiento. Pensamiento es una palabra noble para referirse a estos canallas, ¿no? Lo que hay es una reconstrucción muy sólida donde se vinculan varias cosas. Se vincula la oligarquía, y nunca mejor usada la palabra, los oligarcas, que están defendiendo intereses económicos confesables e inconfesables, los cogen juntos y los mezclan. El capital internacional, y curiosamente, para sufrimiento de los mexicanos en los últimos años, no sientes el horror de la presencia de la cercanía de Estados Unidos, sientes a las transnacionales españolas en plena operación. Una masa, una base de opinión creada de los despechados del nuevo régimen, ¿no? La llegada de la 4T y de Andrés al gobierno ha dejado heridos en el alma, el corazón, al tío que vendía vales de gasolina siendo funcionario público, al que pagaba la cuenta de un restaurante al doble de lo que valía y mochaba, como dicen en México, mochando,
mitad y mitad, para ti y para mí. Ha dejado al que se robaba papel en las oficinas. Ha dejado a tipos verdaderamente gloriosos desde el punto de vista de la pillería, como el que se reveló hace un par de años, que había puesto un reloj checador. En España se llaman relojes checadores donde se ficha. Donde se ficha el trabajo. Rentaba a 50 pesos la fichada de una oficina fantasma y tenía 50 que pagaban renta por ir a esa oficina que no existía a fichar. Y bueno, hay algunos divinos, porque el nivel de tontería o corrupción, yo hablaba en el lugar donde me fue a tocar reconstruir, de cómo había un director del Fondo de Cultura que se había comprado de saldo una bodega de vino francés. Y cuando dije, ¿y para qué la quería? Para un restaurante privado en la Panda Baja, que tenía nuestro edificio en el Ajusco. Y les digo, ¿y las pruebas? Y me contestaba muy amable un compañero que trabajaba en esa área, decía, se bebieron hasta los corchos. Este mundo de la pillería tiene un ala intelectual. Otra vez estamos haciéndole un favor a las palabras verdaderamente intelectuales. Esta canalla que vivió del viejo régimen, vivió de consulados, becas, prestaciones, revistas que se les compraban suscripciones en 50.000 ejemplares y luego no se distribuían, becas, apoyos, etc. Y todo este mundo de la intelectualidad, entre comillas, de derecha, nostálgicos del viejo régimen, porque nostalgian fuerte. Si hacemos de nostalgiar un verbo que está muy bien, tú nostalgia, yo nostalgio, estos miserables nostalgian duro del viejo régimen, se han incorporado, junto con todo lo demás citado, a producir información falsa, dolosa, pecaminosa, mentirosa, a una estructura mediática que ya estaba ahí. Periódicos, televisiones y radio. Yo diría que un 85% de lo que hoy puede consumir un mexicano y una buena parte de la red manipulada a través de bots, ha tenido la suma de todo esto, la carroña. Lo que vosotros me llamáis mafia mediática, realismo socialista en México. Todos los días. La semana pasada fui injuriado en el diario más grande de México, que me llamó Soez. Y dijo, Taibo, que es Soez. Y yo dije, anda, por primera vez estoy contento. Sí, soy Soez y me cago en vuestras abuelas demostrando que soy Soez para poder justificar. O sea, este es el nivel del debate. Y no hay duda. La nueva entramado antidemocrático es un entramado mediático. Y las grandes batallas que hay que dar son batallas de opinión y de reinformación contra la desinformación. No hay ninguna duda. Porque además yo creo que tienen pronosticado, en el caso mexicano, sobrevivir por lo menos hasta dentro de 2 elecciones, porque la próxima se las vamos a volver a ganar, ¿sí? Porque el poder popular que se ha construido va a seguir votando al modelo progresista, a pesar de nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestra ausencia de máximas virtudes. Y tienen un plan, yo qué sé, si tienen un plan, o simplemente es esta condensación de odios que se expresa inmediatamente, porque hay una cantidad de irracionalidad, de mentiras falsas, de exabruptos, pero también unos odios profundos que son racistas, clasistas y machistas. Y hay un tono de clase, de pobres, pinches, pobres, os llegó vuestra hora, pero no va a ser para siempre. Moriréis pobres, pinches y pobres, dirá la oligarquía en su conglomerado mediático. José Manuel. Yo quería retomar las portadas de ABC sobre el apoyo de ese periódico al golpe de Estado contra Allende en Chile para recordar que el nuevo golpismo se parece mucho al viejo golpismo, porque no nos podemos olvidar que fue ABC, el periódico, que le llevó al generalísimo el avión para que se trasladara al norte de África y encabezara el golpe de Estado contra la República en 1936. Es decir, que ABC no solamente ha apoyado golpes en otros países, sobre todo en América Latina, sino que participó en el golpe en España en 1936.
36. Y de lo que decía Paco, yo añadiría nada más que en el conjunto de América Latina, cuando se produjo la primera oleada de gobiernos progresistas, la mayoría de los partidos de la derecha quedaron desmoronados. Y surgieron los grandes medios de comunicación para ocupar su puesto. Se convirtieron los medios en partidos de oposición y añadieron a esa guerra la guerra jurídica, convirtiendo sus mentiras en argumentos para llevar a los tribunales a los enemigos políticos o para enjuiciarlos en los parlamentos con barbaridades como las que ocurrieron en Brasil, ¿no? Miguel, quería preguntarte porque Contexto yo creo que hizo uno de los editoriales más precisos a la hora de definir políticamente lo que representaba el Ferreras Gate. Lo trataba de explicar en el editorial nuestro de inicio, hablando abiertamente de golpismo. Esto llama la atención porque tú eres periodista y yo creo que en este caso no ha sido, o sea, como que por primera vez se ha visto a periodistas de manera inequívoca diciendo hasta aquí hemos llegado, esto de Ferreras no se puede tolerar. ¿Cómo has vivido tú como periodista con muchos años de experiencia lo que está representando todo esto? Bueno, yo creo que es un momento es un antes y un después. Yo creo que es positivo por un lado porque pone boca arriba las cartas de todo el mundo y obliga a todo el mundo a retratarse, ¿no? Se ha tenido que retratar la cadena SER, se ha tenido que retratar los medios que han colaborado con Ferreras durante tantos años, los periodistas que siguen colaborando, que han estado colaborando y que se han beneficiado de su marca personal y de las audiencias de la televisión para lanzar sus medios. Es decir, todo el mundo ha tenido que tomar partido en este momento, ¿no? Y esa es la parte positiva. La parte negativa es que hemos confirmado la sospecha que teníamos desde hace ya varios años de que, en efecto, hay un sistema mediático paralelo, oculto, semisecreto, que trabaja en la sombra, que trabaja como habéis dicho aquí, en una estructura mafiosa, muy unida a grandes empresarios. No olvidemos que hay una cosa que siempre se nos olvida, que es que Villarejo ha colocado a los jefes de seguridad de todas las empresas del IBEX o de casi todas las empresas del IBEX a lo largo de los años. Todos son expolicías de su cuerda y eso hoy explica mucho del poder que tiene Villarejo, no solo en el Estado profundo y no solo contra los grandes partidos, sino también contra multitud de gente, porque claro, los jefes de seguridad de las grandes empresas controlan datos bancarios, controlan datos privados, controlan todo tipo de información que nosotros no podemos, a la que nosotros no podemos acceder. Esto es la idea de la gran red que se ha formado, ¿no? y del peligro que tiene esa red y sobre todo de lo difícil que es entender cómo periodistas progresistas, algunos de ellos respetados y algunos de ellos muy respetables, se han dejado engañar por esta red, han colaborado con esta red durante tanto tiempo y han contribuido a legitimar o a blanquear, como dijo Áñez Barceló el otro día, una cadena o un grupo empresarial que, como habéis contado aquí, tiene intereses en todo el mundo y que, como todos los grandes grupos empresariales de comunicación, intenta determinar la agenda, ¿no? Había un artículo el otro día en Contexto de Miguel Espigado que decía que Ferreras no quiere decirnos lo que tenemos que pensar, sino en qué tenemos que pensar. Es decir, el programa de Ferreras ha sido el que ha marcado la agenda desde hace muchos años y la presencia allí de periodistas progresistas ha supuesto, desde luego, una legitimación de ese tipo de hacer periodismo, que aunque no supiéramos lo que hemos sabido estos días, siempre ha consistido en dar voz a la extrema derecha, a la ultraderecha, o a rumores infundados, a bulos, a mentiras, para que los periodistas respetables los rebatieran. Yo creo que haber entrado en ese juego es un peligro enorme, ¿no? para el sistema mediático. Yo creo que no hay periodismo sin mochila ética y que las reacciones tibias de muchos periodistas estos días no son realmente satisfactorias porque indican que no va a ser cambiar este estado de cosas, ¿no? Yo creo que, en efecto, como tú has dicho al principio, Pablo, Ferreras está quemado, Inda está completamente quemado, pero todavía estamos viendo una reacción que yo he denominado en Twitter la estrategia Rubalcaba, que es matar a Inda para salvar a Ferreras, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está en eso
y yo creo que realmente hace falta un posicionamiento firme de los periodistas, sobre todo de los de izquierdas, porque nosotros no tenemos nada que esperar, para, de una vez por todas, hacer frente a este tipo de periodismo, que es un periodismo tóxico que hemos definido como golpista. Quizá los politólogos de contexto me han regañado un poco porque golpismo no es la palabra mejor, pero sí es un nuevo tipo de golpismo, un golpismo preventivo. Yo que también soy politólogo, creo que hay que redefinir el concepto de golpismo urgentemente, porque hemos visto en los últimos años en Grecia, por ejemplo, un tipo de golpe de Estado, en España hemos visto otro, el intento que se está produciendo en muchos países de Latinoamérica es de otro tipo. Es decir, yo creo que los politólogos deben coger el guante y ponerse a analizar cómo son los golpes de Estado modernos, ¿no? Yo creo que hay que profundizar en eso. Y mientras tanto, lo que hay que hacer es, creo que dejar claro que uno no está dispuesto al colaboracionismo, ¿no? Con gente que publica informaciones falsas a sabiendas. Yo creo que es el ABC del oficio, no hay periodismo sin mochila ética. Si no llevan la mochila a ningún sitio. Sara. Sí, justo hace un par de días estaba viendo la adaptación audiovisual de tu novela Patria en Netflix y me ha sorprendido gratamente, que no esperaba verte por aquí. Y en esta novela y también la adaptación audiovisual narras un periodo crucial de la historia mexicana, que es a mediados del siglo XIX, y es el momento en el que México se transforma de una colonia a un Estado constitucional. Es un momento que es crucial para entender cómo se construye la noción de patria en México. Y yo quería preguntarte, porque en México también tenéis experiencia con eso que Gramsci denominó parlamentarismo negro, es decir, los poderes no democráticos del Estado que condicionan en última instancia los mandatos representativos. El ejemplo más claro es el narcopoder, que tiene ramificaciones en las instancias políticas, en las instancias económicas, judiciales, policiales y también mediáticas. Te quería preguntar por cuál está siendo el papel y las resistencias que se está encontrando López Obrador a la hora de transitar desde este narcoestado a un Estado más democrático. No, yo creo que el gran enemigo no es el narcoestado. En esta confrontación que estamos a medio camino, el gran enemigo es algo que en México se ha definido como un término muy bonito, se llama chayote. Chayote, que es planta comestible no recomendable a todo el mundo, significaba el dinero de los fondos de reptiles. Cada Secretaría de Estado tenía una nómina. Si estabas en zona de poder mediático, podías estar en la nómina de 3, de 4, de 5. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guanajuato, bla, bla, bla. Y el mundo del chayote llegó a estar tan extendido en la política mexicana que era excepcional. Los periodistas estaban a salvo de los sobresueldos de los fondos de reptiles. Por lo tanto, eran portavoces de los que les pagaban realmente. Recuerdo haber visto una vez a un jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes de México diciendo que lo que le pagaban el periódico no era nada, que él ganaba el triple a través de chayotes. Y los chayoteros de ayer son los portavoces de la, comillas, libertad de expresión de hoy. Cuando se construye una guerra mediática, la manera como se informa es muy divertida. Por ejemplo, abres la red de un periódico y ves que el tema del aumento del COVID es tratado e informado diariamente en base al global. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de estos 3 años? Y no al común, que es aumenta o disminuye el número de infectados día a día. Hay menos infectados que llegan a hospital y que no llegan a casos mortales. No, lo que se informa es el acumulado. De tal manera que la cifra siempre crece y cada vez es más terrible y cada vez es más espantosa. Esta manipulación sencillita, es práctica cotidiana de la mayoría de los medios de comunicación. La manera como en España se informa de México. Yo de veras me sorprendo cada vez que paso por España y veo a mis amigos españoles decir, ¿y de dónde sacáis esta información? Porque de repente me dicen, bueno, claro, pero es que
las empresas de las transnacionales eléctricas defienden la energía limpia. Y yo digo, pero ¿estás hablando en serio? ¿No conoces el fondo del debate entre energía limpia y energía sucia? Lo que defienden son las prebendas que ganaban simulando que hacían energía limpia, que es diferente. Eso es lo que están defendiendo. La mala manera como se ha informado sobre México en España, cómo se ha registrado a la 4T. El otro día veía una noticia intrascendente y resulta que era el mismo día en que en México se había dado 100,000 becas a estudiantes de enseñanza media de familias pobres. Y esto no vi ningún medio que lo comentara en España, y 100,000 becas pesan, porque era la 6ª vez que se hacían becas de este tamaño en los últimos años en México. Y en cambio había una sobre si López Obrador había perdido 2 puntos de aceptación, cuando está en el 61. Pasar del 61 al 73 o del 61 al 59 es intrascendente. Ya, lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que un gobierno con 3 años de existencia tenga un índice de rechazo tan bajo, ¿no? Pero el ángulo no era ese, el ángulo era, había perdido 2 puntos. Entonces la manera como se informaba, que es el reflejo, la prensa y los medios españoles informan sobre México siguiendo la línea que manda los periódicos y la prensa oligárquica mexicana, están en la misma tono. Por lo tanto, tu capacidad, lo de Venezuela es para llorar. ¿Cuántas elecciones democráticas ha habido en Venezuela? De esas nunca se informó. 2 elecciones conflictivas y una en la que medio perdieron. De esas se informó a plana completa. Y con fotos de los que bailan como ahí en la emisión que pusisteis. O damos la batalla, en serio, progresistas, y yo me limitaría a decir honestos. Con un poco de ética profesional. Mi padre, que fue periodista toda su vida y que era de izquierda, claro, hubiera hullado de ver el manejo informativo que estamos viviendo. Y sí hay nuevo bajo el sol. Han cambiado los partidos políticos, perdiendo poder, desacreditándose el fenómeno de la política en términos generales, que muchas veces han promovido, están siendo sustituidos por unas nuevas fuerzas de registros no partidarios y de registros, sin embargo, claramente oligárquicos. Y no es Goebbels que te decía, tú calumnia 8 columnas y ratifica a 8 puntos en la página 32 del periódico, aunque sí es Goebbels. Había que revisar cosas históricamente como el manejo antijudío de la prensa nazi en 1932, las cosas que se decían en los periódicos. O había que revisar la historia del Fondo de Reptiles en la historia de España, ¿no? ¿Cómo se generaron? Que ya se daba por hecho. ¿Tú cuánto tienes de Fondo de Reptiles? Preguntaba el ministro de Interior al ministro de Exteriores. No, yo poco. ¿Y necesitas más? Sí, yo necesito. Había que ir un poco hacia la historia para encontrar la génesis de las, ¿cómo llamarlo? Lo llamáis mafia de la información y con sentido, pero había que encontrarle también un nombre bueno, porque últimamente los nombres están muy, muy tontos. Como eso de que, pero tú eres populista. Claro, yo soy populista. ¿Y vosotros qué sois? ¿Antipopulares o qué coño? Yo sí soy populista, populachero, populacho. Soy plebe, no tengo problemas, lo asumo. Pero ¿y vosotros qué sois? ¿Antipopulares? ¿Clasistas? ¿Racistas? O sea, vamos jugando limpio. Pues ya nos pusieron un membrete sociológico de fabricación exótica por parte de las academias blandas y ahora, no, yo no soy populista. Tío, sí, es terrible tener que decir yo no soy populista, por eso yo ya decidí que no pierdo el tiempo. Yo sí soy populista, no tengo problemas. Ina. Yo en realidad tenía una pregunta más para Paco, ya que seguíamos. Miguel decía ahora que Inda, el periodista que falsificó las pruebas contra Pablo, en particular contra Podemos, está quemado. En México hemos sido también testigos de conspiraciones muy importantes durante la campaña electoral para tumbar a AMLO, pero no podemos decir que los creadores de la Operación Berlín estén quemados, ¿o sí? Porque yo veo a Enrique Krause como si nada.
al periodista que contrató. Madrileños, mija, ¿qué culpa tengo yo que Enrique Krause le den cátedras en universidades norteamericanas? En México, a nivel popular, yo creo que no se atreve a cruzar la calle, el Zócalo, cuando yo la cruzo, no creo que se atreva. Ahí está quemado, pero sigue controlando espacio mediático, relaciones internacionales, apoyos de la Academia Blanda. O sea, es un fenómeno horroroso, porque tienen reconocimiento las voces de este nuevo entramado. Y tienen contactos, ahí está Vargas Llosa, que les abrirá la puerta si acaso no encuentran portero ese día, ¿no? Pero está muy... ¿Cómo lo desmontas? No te queda nada que el continuo, el machaca. Frente al calumnia 8 y que te corrijan, yo creo que hay que variar el tipo de intensidad. O sea, vamos a los tribunales a acusarlos de falsedad, o vamos a pedir públicamente juicios de honor. El señor que dijo esto, lo invito a las 3 de la tarde en tal plaza a que venga y lo demuestre. O que pidan disculpas los periodistas que se sumaron a la calumnia. No tanto judicializarlo, sino moralizarlo. Que los que se suman a la calumnia pidan disculpas. No exijo reivindicación económica ni que me paguen por daños ejercidos. Exijo que pidan perdón por haberse sumado a la calumnia. O sea, llevar al debate ético más que al debate judicial. El debate judicial es peligroso porque es un entrampadero que, como decía Martín Men, es el mismo entrampadero, una variante del entrampadero. Bueno, a ver, yo creo que cada vez es más evidente que el golpismo mediático y el lawfare, ¿no? El golpismo mediático en colaboración con aparatos del Estado, con aparatos policiales, es el principal instrumento contra la democracia en nuestra época. Lo que decías un poco al principio, Paco, ¿no? De que uno de los principales enemigos de la democracia hoy es un entramado fundamentalmente mediático. Y yo creo que la izquierda y que los movimientos políticos que quieren una transformación social tienen que incorporar eso a sus análisis en mucha mayor medida, porque es un fenómeno reciente de las últimas décadas y que se ha vuelto absolutamente determinante. Es decir, los medios de comunicación de masas han transformado el mundo, y que puedan mentir masivamente en una campaña electoral es un factor central que explica muchas cosas. O alguien piensa que no. ¿O alguien piensa que la publicación, por ejemplo, del falso informe PISA no perjudicó electoralmente a Podemos? ¿O alguien va a seguir defendiendo que ese elemento no es central para explicar que lo que decían todas las encuestas, que era que Unidas Podemos pasaba al PSOE, finalmente no se produjera, y que lo que hay que hacer para explicar eso es mirarse el ombligo? Yo creo que esa posición hoy ya es insostenible. Entonces hay que incorporar eso a los análisis y hay que incorporarlo también a las estrategias políticas, porque además en estos años han cambiado muchas cosas. No es lo mismo un medio con una línea conservadora que un medio que miente y que fabrica documentos falsos en colaboración con policías y con elementos del Estado. Eso es un cambio cualitativo y hay que hacerse cargo de él, porque no hacerse cargo de él y seguir analizando las cosas igual que hace 10 años, yo creo que es no entender nada de lo que ha pasado en estos años y el cambio que se ha producido en la derecha política y en la derecha mediática, catalizado además por la victoria de Trump en Estados Unidos. Y digo eso porque yo quería entrar a un debate que se está produciendo en estos días, ¿no? A raíz de todo el Ferreras Gate y tal. Un debate que se produce entre periodistas, pero también entre opinadores de la comunidad cultural progresista, ¿no? Yo estos días leo, con cierta tristeza, a gente, a algunos periodistas, a algunos opinadores que defienden que hay que seguir yendo en este momento concreto a la tele con Ferreras, argumentando que la izquierda, mientras no haya una alternativa, tiene que acudir a todos los espacios mediáticos y que es un error retirarse de ahí, ¿no? Y que eso es lo que decía Podemos desde el principio con acierto. Yo creo que las dos cosas son verdad. Es decir, que hay que intentar que las ideas de izquierda se escuchen en todos los espacios mediáticos y que no hay que ir a sentarse con Ferreras. Y quienes dicen que ambas cosas son contradictorias o son incompatibles, creo que no han entendido bien lo que está sucediendo. Primero porque esa disyuntiva la tienen quienes son invitados a esa tele. La gente de Podemos, que está vetada en Al Rojo Vivo, no tiene ese dilema. Segundo, porque, como decía antes, no es lo mismo ir a discutir con un medio con una línea de derechas que ir a blanquear a un mentiroso profesional que forma parte de una cloaca golpista. Entonces no valen ejemplos de hace 10 años. Y tercero, y lo más importante,
Bueno, es que creo que nadie está planteando una retirada de los medios, nadie plantea que haya que retirarse. Ojo, sí que mientras la derecha domine todas las televisiones hay que desacreditarlas y hay que trabajar además y tomarse en serio la necesidad de que la izquierda dispute esa correlación y construya también sus propias herramientas de comunicación, pero nadie está planteando una retirada. Lo que está sucediendo y lo que se está empujando es un momento de cambio en el panorama mediático. Negarse a ir a blanquear a Ferreras no es una retirada de los medios, es contribuir a un cambio en los medios. Es, no sé, como cuando se hace un boicot al consumo de una determinada marca o como cuando se hace una huelga. Es decir, el planteamiento ahí no es que haya que dejar de consumir o que haya que dejar de trabajar. Es un intento de lograr una transformación, en ese caso en el terreno laboral o del consumo, que claro que siempre están definidos por la correlación de fuerzas existente y claro que por tanto siempre van a ser terrenos dominados por los adversarios de las clases subalternas, al igual que lo son las televisiones. Entonces esto es igual, no se plantea una retirada, sino que se plantea que se dan las condiciones para que si todos juntos empujamos fuerte en este momento puedan cambiar algunas cosas en los medios y se logre, por ejemplo, ya a cabo que no volvamos a ver a Inda o a Ferreras en una tele porque el daño que haga su presencia, su propia marca, sea demasiado grande. Entonces yo creo que quienes confunden una voluntad de producir un cambio con una voluntad de retirada se equivocan. Y creo que la izquierda que no quiere mancharse y la que se retira del combate, como algunos dicen estos días para ridiculizar a quienes no quieren prestar una muleta a Ferreras cuando se está tambaleando, no es la que está dando esa pelea. En todo caso es la que no quiere darla. Y bueno, no sé qué opináis de este debate, digamos, los periodistas españoles de la mesa. Pidiendo la palabra Mora, pero no sé por qué, sospecho que esta intervención tuya, Manu, se va a hacer viral en las redes sociales. Miguel Mora. No, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Manu. Y una cosa más me gustaría añadir. Está muy bien que los periodistas demos la batalla, pero el periodismo en conjunto hay que recordar que tiene una credibilidad peor que la de los jueces y peor que la de la Iglesia. O sea, estamos en la verdadera ruina en cuanto a prestigio y credibilidad. Entonces, y las asociaciones profesionales ya sabemos que trabajan para el enemigo. Entonces hay que legislar, no se puede permitir. Se te escucha, a ver ahora. ¿Se oye bien ahora? Ahora, adelante. Decía que además hay que legislar porque no se puede permitir que el Estado, que nosotros con nuestros impuestos financiemos con publicidad institucional a medios como OK Diario, cuya profesionalidad es inexistente y que se dedica a esparcir bulos y mentiras uno detrás de otro. No puede ser que paguemos con nuestros impuestos ese periodismo. Me parece que la conexión desde los Igual Pirineos que no puede ser está funcionando regular, Miguel. El señor... Creo que se ha entendido la cosa de que no se puede subvencionar con dinero público a medios como OK Diario, pero es que estamos escuchando muy mal. Yo creo que es por el wifi o los datos que tienes desde allí. Perdona por parar la intervención. Es que se oye fatal. Nada, lo dejo aquí entonces. Gracias, Miguel. José Manuel. Yo a lo mejor lo que voy a decir suena muy fuerte, pero me parece que en la pelea contra la contaminación informativa y contra estos medios que repiten con absoluta impunidad la defensa de los intereses de los poderes más profundos del Estado en cualquier país, un gobierno como el que tenemos aquí ahora tiene que perderle el miedo a los poderes mediáticos y tiene que actuar e intervenir contra ellos. Es decir, si yo compro un yogur y encuentro una cucaracha dentro, hay leyes y mecanismos que me permiten denunciar a la empresa para que proteja a los consumidores y no introduzca cucarachas en un producto de máximo consumo. Si La Sexta está llena de cucarachas informativas y ha difundido información falsa sabiéndolo y además casi justificándolo, ha violado la ley. La ley audiovisual en España obliga a todos los medios de comunicación audiovisual públicos y o privados a cumplir lo que establece el artículo 20 de la Constitución. Y los derechos consagrados por el artículo 20 de la Constitución incluyen, en primer lugar, el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Si tú estás difundiendo información mentirosa, que sabes que además que está falsificada, estás violando la ley. Y cuando se viola la ley, los sistemas democráticos tienen mecanismos de defensa social para intervenir contra quienes cometen
esa violación de la ley. Y la Ley General de la Comunicación Audiovisual en nuestro país es muy clara al establecer cuáles son las violaciones más graves de esa legislación y cómo se puede actuar contra las empresas que las cometen, incluso suspendiendo la licencia que tienen por la que pueden funcionar como negocios audiovisuales. Y yo creo que eso hay que planteárselo con tranquilidad, serenidad, con apego a la legislación, de manera democrática, explicando muy bien a la opinión pública por qué se actúa de esa manera, pero actuando con contundencia. No se puede admitir que se reconozca desde un medio de comunicación que se establece como negocio porque se le ha dado una licencia de un espectro electromagnético que corresponde al Estado y que está obligada esa empresa a funcionar en beneficio de la comunidad social. No se puede consentir que reconozca que está mintiendo, que está difundiendo falsedades sabiendo que están falsificadas y que no suceda nada más allá de una cierta condena moral, una polémica, una discusión entre periodistas de si hay que ir o no hay que ir a ese programa. No, hay que actuar con apego a la ley, con apego a la democracia, con la defensa de los intereses de la comunidad, pero con contundencia. Y si usted difunde informaciones que sabe que están falsificadas y que ha violado la ley y los artículos correspondientes de la Constitución, usted debe ser sancionado. Y si hay que quitarle la licencia, pues a lo mejor hay que llegar a ese extremo, explicándolo desde luego muy bien y con apego siempre a los mecanismos democráticos que están establecidos en la ley. Es decir, hay que pelear en serio, hay que defenderse en serio y utilizar los mecanismos democráticos. No es poco que se esté introduciendo este debate. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, Miguel. Lleva el momento del machistómetre. Amb Carla Galeote, mete cabecera, Lolo. El Machistòmetre, amb la Carla Galeote. Endavant, companya. Olé, aquest català, bona tarda a tothom. Portem ja uns dies analitzant els àudios de Ferreras, però crec que ens falta una cosa molt important per analitzar i és la perspectiva de gènere i les dinàmiques que s'amaguen darrere d'aquests àudios. Dispara. Mira, en primer lugar, dejando a un lado lo que dicen los audios, que ya tiene tela, vemos una cosa muy clara. Hombres, u hombres, como se dice actualmente, nueva palabra, que se juntan para destruir a un rival político, en este caso a Podemos y a ti mismo, Pablo. Pero me gustaría ir un poquito más allá, porque creo que falta ese análisis. Lo que estamos viendo realmente son las estructuras del patriarcado. Me explico. Vemos a unos hombres con una jerarquía y un poder destacable que se juntan para crear pruebas falsas, a sabiendas de que lo son, pero eso que más les da si ellos se creen por encima, para desprestigiar y hundir a un rival político concreto que evidentemente dicho rival hace temblar los privilegios de estos señores o señoros también. Pero vayamos más allá. ¿La fijación termina solo con atacarte a ti, Pablo, y a Podemos? No, va muchísimo más allá. Lo que pretenden es atacar o incluso destruir unas ideas, unos ideales de cambio, lo que supone el progreso en nuestro país y lo que supone que las personas corrientes, humildes y obreras tengan poder de decisión en los medios y en la política. Pretenden precisamente mantener las clases sociales, las jerarquías, y por eso con el poder que tienen deciden que, como hombres que se creen al margen del sistema e incluso omnipotentes, deciden usar las herramientas que el patriarcado les otorga al ser hombres, heterosexuales, blancos, de buena cuna y europeos, para quedarse al margen de la legalidad porque, claro, ellos, hombres de corbata y maletín, pueden mover los hilos de la sociedad a su antojo sin que teman ni siquiera las consecuencias legales, porque es que saben que ni consecuencias legales van a tener. Un poco estilo Peaky Blinders, pero con algo menos de clase, ¿no? Totalment. Tanmateix, volia posar un audio en concret. Lolo, porfa, si me puedes poner el audio. Oye, comisario, hablamos dentro de unos días. Cuando quieras, papeamos, comemos, nos reímos. Tú sabes que eres mi debilidad humildemente y por lo tanto estoy totalmente entregado a ti. O sea, entiendo que estés enamorado de tu pariente y tu pariente de ti. No, totalmente. Porque eres un sujeto muy habilidoso. Soy fiel. Bueno, fiel y... No fanático, pero fiel. Un gran seductor, y eso está muy bien. Venga. Oye, comisario, cualquier cosa hablamos, ¿vale? Un abrazo, Antonio, gracias. Un abrazo fuerte, cuídate. Chao. ¿Y cuántos? Tremendo. Sí, es tremendo, pero la pregunta es, ¿cuándo se demuestra el auténtico poder del patriarcado? Cuando se cita a las mujeres.
O sea, aquí vemos realmente el poder que ellos saben que tienen. En este caso vemos cómo la muestra de afecto, de admiración de un hombre hacia otro hombre la usa, pues ¿cómo? Pues al nombrar a la parienta. O sea, el término parienta, que siempre ha sido muy usado, realmente tiene una connotación de inferioridad, de poco respeto incluso, y me atrevería a decir de despersonalizar a la mujer, como si ella solo fuera un objeto. Incluso vemos cómo se usa en reiteradas ocasiones el término soy fiel, como si dicha cosa fuera un esfuerzo, fuera un sacrificio que demuestra que Ferreras está enamorado. Curioso, si más no. Pero más curioso, después de escuchar los audios, que me parecen lo más señor y rancio que he escuchado en los últimos días, es que Ana Pastor hizo unos tweets el mismo día que salieron estos audios, denunciando el machismo que estaba sufriendo después de la filtración de los audios. Evidentemente, desde aquí lo condenamos y ojalá cese. Ahora bien, el machismo, querida Ana, tiene numerosas facetas, las dinámicas de poder dadas por el patriarcado también, y ojalá algún día lo pueda ver. Muchas gracias, Carla. Hasta la semana que viene. Buena tarde. Vamos a terminar con unos versos. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Son de un tema de Malú que se llama Aprendiz. Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.